control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're... Buenos días con todos. ¿Qué tal? Una vez más en este espacio, que es el espacio de la gente del Agustino, de la gente que quiere lanzarse a construir una nueva ciudadanía, a lanzarse a construir nuevos espacios, a construir nuevo tipo de relaciones hacia una democracia mucho más integral, más integrada. Y ya hemos pasado por muchas entrevistas, ahora estamos en Chaclacayo. Y traigo una invitada que yo considero que es un regalo para el Agustino. Ya hemos visto pues a distintos personajes, una señora de una olla común, un boxeador, un artista plástico, pintor. Ustedes han visto a un señor que organizó el movimiento Scout del Agustino. Distintos personajes que le dan mucho sentido a la vida y la enriquecen. Y en este caso yo conocí hace muchos años a la invitada del día de hoy. Y me impactó por la cantidad de historias que ella tiene, y yo decía, no se me puede escapar Margarita, y gracias a Dios estás acá en Lima. Entonces la recibimos a la hermana Margarita Escudero, de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón, que estuvieron en el Agustino durante una temporada bastante larga, pero que al margen de la experiencia con tantos jóvenes y adultos del Agustino, las organizaciones del Agustino en ese tiempo que estuvieron, Margarita tiene muchas cosas que contar, porque ella también formó parte de este proceso de Villa El Salvador, que este es un distrito que en su tiempo fue emblemático para la construcción de un tipo de sociedad nueva. Entonces, vamos a ir dando saltos de distintos momentos y ahora vamos a escuchar un poco. Yo le voy a hacer algunas preguntas acerca de su proceso personal, de su lado familiar, y poder conocer lo que ella nos pueda contar de todos estos momentos que ella ha podido compartir con nosotros. Bienvenida, Margarita. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias de estar contigo y con la gente del Agustino. Yo viví 6 años en el Agustino, del tiempo ese que tuvo la comunidad, y recuerdo mucho. Y tengo gente a la que quiero mucho, a veces veo, a veces no los veo, pero yo sé que uno siente que hay un cariño especial, ¿no? Así que encantada de estar con ustedes. Mira, Margarita, para ir un poco en orden y que la gente te vaya conociendo, Margarita, tú eres una religiosa de las Hermanas del Sagrado Corazón. Esclavas del Sagrado Corazón. Esclavas. Primera pregunta, como para que la gente pues vaya entendiendo, pues, porque yo justo he conversado con algunas personas y la palabra esclava, yo lo entiendo, pero a ver, explícalo tú, porque la esclava pues de repente suena un poco fuerte. ¿Fuerte? A ver, vamos a ver, ¿qué nos dices tú? ¿Por qué esclavas del Sagrado Corazón? ¿Por qué esclavas? Es una historia, pues, un poco. La fundadora nuestra, Santa Rafaela María, del Sagrado Corazón, dio otro nombre a la congregación, que ya había. O sea, ya habían otras congregaciones que tenían este nombre. Ajá. Entonces, cuando lo presentó a la Santa Sede, como hay que presentar al Papa los nombres, le dijeron, ese nombre ya existe. Bueno, y antes de que ella busque otro, le dijeron, Esclavas del Sagrado Corazón. A ella no le gustó nada. ¿Ah, sí? Nada. Nuestra pobre fundadora, el nombre no le gustó. Mira. Tanto es un nombre que refleja algo muy doloroso en el mundo, como es la esclavitud, que muchas de las nuevas congregaciones que fueron surgiendo y que querían ese sentido, que lo voy a explicar dentro de un momentito, que tenían la palabra esclava en positivo. Ajá. Se llaman siervas y siervos. Ahora hay montones de congregaciones. Las siervas de María, los siervos de tal.
porque la palabra esclava no gusta. Pero, ¿por qué esclavas del Sagrado Corazón? O siervos, como es. Porque es el sí de la Virgen cuando acepta la encarnación, ¿no? La traducción es, he aquí la esclava del Señor, ¿no? O sea, en ese sentido, no de algo de dominio, sino de entrega total. O sea, la palabra para nosotros, a lo largo de la vida de la congregación y de la reflexión de la fundadora y de todas las que han ido viniendo y seguimos después, es una llamada a la entrega plena, a todo, a lo más, a lo que hay más de doloroso en la vida, a donde hay que ir a entregarse con alma, vida y corazón, olvidándose de uno mismo para dar a los demás. Un servicio, cariño, el corazón. O sea, la palabra esclava ya no la vemos tanto como el sentido de que esclavitud que otro te maltrata, sino el esclavo que se entrega, el que voluntariamente quiere ser el servidor de todos, ¿no? Para que al que no hay barreras, a donde se necesite, a donde hay un clamor, ahí tiene que estar el esclavo. Y la esclava, por eso, es la llamada a ser profundamente humanas, porque es realmente en la humanidad es donde se encuentra el pedido mayor para una entrega y un servicio, ¿no? Entonces, ese es el nombre. Claro, no gusta, hay esclavas. Hay países como Brasil, donde tiene que traducirse en latín, porque, claro, está muy cerca la esclavitud. Claro. 100 y pico de años no es nada, todavía duele. Claro. Entonces, no. En otros países, bueno, de esclavas sí dicen que es feo, ¿no? Sí, pero tiene este sentido, ¿no? La oración donde se reúne esta expresión de la Virgen María es el Magnificat. En Lucas, antes. Cuando el anuncio que viene el ángel a decirle, bueno, el Señor quiere que seas madre. Ay, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? No conozco a nadie, no conozco varón, ¿cómo va a ser esto? He aquí la esclava. Y entonces ella dice, he aquí la esclava del Señor. O sea, si el Señor pide que me meta en este lío, he aquí la esclava del Señor. Ahí está, justamente lo has dicho muy claro. Es aceptar entrar a un servicio que implica meterse en un lío. Justamente, meterse en un lío. Ser No puedes cristiano. pasar por el mundo sirviendo sin implicarte. Ajá. Muy bien, ya. Esa es la puerta de entrada para entender cuando entendemos a Santa Rafaela y la congregación a la que perteneces. Ahora, Margarita, voy a ir un poco en desorden para que la gente, porque la gente al comienzo ve y va a decir, si comienzo por tu niñez, van a decir, pero si no la conozco, no la conozco. Tú has estudiado teología. Sí. Creo, de repente me equivoco, que tú eres una teóloga. Sí, yo tuve mucha suerte, ¿no? Ajá. Cuando me tocó volver de los estudios de filosofía y todo lo que había hecho en Europa por la congregación, Ajá. bueno, acababa de terminar el concilio y se abrían las facultades de teología por primera vez a las mujeres. Perdón, para ubicarnos, Concilio Vaticano II Sí. del año 62-63. Sí, más adelante, pues terminó después. Donde 65 creo que por ahí. termina, ¿no? Sí. Ya, entonces estamos ubicándonos años 60, Por inicio de los ejemplo, en la 70. década del 60. Ya, Que se abrió muchísimas cosas. No nos metamos a hablar de la maravilla del Vaticano II porque Exacto. no terminaría. Pero una de las cosas que hizo fue abrir las facultades de teología, no las escuelas de teología, las facultades de teología a las mujeres. Aquí funcionaba, llevada por los padres del Espíritu Santo, mexicanos extraordinarios, la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, con esto universitario, calidad universitaria. Claro, yo llegaba y dijeron, Marga, nada de irte a trabajar ahorita, métete, porque necesitamos teólogas. Entonces sí, entré y o sea, tú ya eras religiosa ya llegué religiosa, claro. y de religiosa comenzaste a estudiar. Distintas cosas en España. Ya, Entonces traía la filosofía básica ya que se necesitaba para la teología. ya. Entonces ya abrieron la facultad y entramos 3 mujeres. Son 4 mujeres. 3 religiosas y una laica. Ajá.
y terminamos 3, 2 religiosas y una laica. O sea que fuimos en realidad las primeras mujeres que sacamos la licencia en teología en la facultad. O sea, antes no había teólogas. No había mujeres. teólogas mujeres. Todas han venido después. Ahora después, claro, tú sacabas la licencia y tenías una elección que hacer, ¿no? O sigo profundizando en teología, en el ambiente universitario, o lo que me pasó a mí, o entras en una nueva experiencia eclesial que era Villa El Salvador. Claro. Definitivamente ni dudé. Entonces, si es que esto es, tú debes haber estudiado en los 60s, y El Salvador creo que es del año 71. Claro, 71-72 fue Villa, Las primeras. y nosotros hemos llegado al 73. Ajá, o sea, prácticamente en los inicios. Ah, claro. Cuando estábamos todavía con Velasco de presidente, que es presidente hasta el 75, esas masas llegando a Villa El Salvador, y tú ya llegaste como teóloga. Ah, yo ya había terminado la teología. Sí. Pero A ver. ya no llegué como teóloga, ya llega como... Claro. Tenía clases, ¿ah? Salía en esa época. Salir de Villa El Salvador por la mañana, de hábito. No había micros, no había buses. Eran unos micros, pero ¿cómo iban los micros? Yo iba, en esa época usaba... Pero no entraban, no había. Tú tenías que salir Claro, tú caminando hasta un salías, sitio. no, caminando X. no, salías en unos cacharros que había, Ya. hasta el centro técnico que le llamaban. Ya. Ahí tomaban los micros, colgadas. Como van ahora casi los metropolitanos, igual. Yo recuerdo que bajaba a donde iba a trabajar, que era en la escuela de catequesis, por teología, bajaba con el velo en la mano y me lo ponía en la calle de nuevo. Porque claro, el primer apretón del ómnibus el velo volaba, ¿no? Y todavía usábamos hábito en esa época, ¿no? Sí. Ya. Entonces, volviendo un poquito atrás, tú tenías que escoger: o hago mi vida para hacer un servicio desde la educación, enseñando a nuevas personas, nuevos jóvenes, etc., o me voy a hacer una vida en la comunidad. Y escogiste hacer Sí, Villa El Salvador. porque era Villa pesada y Bambarén tenía un interés enorme de hacer una iglesia según el Vaticano II, según Medellín, una iglesia inserta que nacía del propio pueblo. Recuerdo que nos dijo, llegábamos en nuestras casitas de madera, igualito que la gente que tenía las casitas, las chocitas, la nuestra ya ha durado hasta hace muy poco. Y nos dijo, por favor, nada de iglesias, nada de capillas hechas, nada de casas construidas, como la gente. Primero las comunidades cristianas y después construirán la iglesia. Y así fue. Nos teníamos que dedicar a hacer la comunidad, a hacer la iglesia desde el pueblo, con la gente. No era fácil, ¿no? Porque había que buscar cómo. Encontramos la inspiración de la catequesis familiar, que fue una maravilla, que comenzó en Villa. Y apoyándonos en esto, se hicieron las comunidades cristianas. Si tú vas por Villa El Salvador ahora y ves todas las capillas que hay, Sí. preciosas, se hicieron después. Ya se hicieron con la gente, con las comunidades cristianas. Entonces, era difícil porque no era un camino que ya se había recorrido, era algo nuevo. Entonces, yo me dije, pues yo tenía elementos porque la teología te da muchos elementos. Bueno, o sigo por esto y sigo en la universidad, habrán otras personas, pero en este momento se necesita más que eso, alguien que pueda traer esa idea a el mismo arenal. Y acogí esa misión que me daba la congregación. Me lo dieron a elegir, o sea, no es que me lo impusieron. Si yo hubiera dicho, ay no, yo quiero seguir en la universidad, Siento mi llamado a hacer investigación. yéndome a España o a Inglaterra, seguir O a Roma. estudiando, me hubieran dicho que sí. Claro. Igualito cuando dije no,
no, acepto esta misión, metámonos aquí, éramos 3. Quisiera preguntarte un poquito más sobre el tema de Bambarén. Bambarén ha fallecido ahora unos 2, 3 años, creo. Y Bambarén estaba muy vinculado al agustino. No quiero saltar al agustino todavía, pero la figura de Bambarén, no conozco mucho de esa parte de la historia, si es que nos puedes contar, ¿cuál era el vínculo de Bambarén con esa iglesia que quería construirse y en El Salvador puntualmente? Si ustedes recuerdan, Villa se inició con una invasión en los terrenos que están abajo del Colegio de la Inmaculada, que ahora son una urbanización. La gente allí fue. Eso se invadió. La Inmaculada en Monterrico. Abajo, claro. Ahí comenzó las primeras invasiones. Pero claro, era un sitio que ya estaban divididos era conflictivo estar ahí, porque ya habían empresas que tenían las urbanizaciones. Eran privadas. Entonces Bambarén no sabía qué hacer, porque se acuerdan, estaba Atola, que lo metió preso Bambarén. Ministro del Interior del gobierno de Velasco. Estaba Velasco. ¿Qué se hacía con estas personas? Entonces Bambarén fue, claro, había un plano de una ciudad militar y estaban los arenales que hoy son Villa El Salvador libres, y simplemente fue coger este plano y crack, meterlo, o sea, ya estaban limitadas las calles y todo. Entonces Bambarén fue a tratar porque claro, ellos buscaron eso, hay que solucionar el problema de esta gente. Fue a la invasión, los invitó a unirse a salir de acá, y hay esta oportunidad, y les dijo una frase salir de esa lucha para entrar a esta oferta nueva. Que les ofrezco. Los militares ofrecían Claro, hablaron con Bambarén, buscaron juntos. Hubo un trabajo previo de coordinación. Bambarén decía que es que acá los iban a balear a todos, porque murió uno ahí. Hubo bala de Atola. Y Bambarén, ¿cómo los convencería? No sé, pero en una Eucaristía les dijo: ustedes no son invasores, son fundadores de un pueblo nuevo. Eso se recuerda hasta ahora en Villa. Y consiguió que casi todos aceptaran trasladarse. Entonces, en el nacimiento de Villa El Salvador, Bambarén es clave, porque los convenció. Bambarén ya era obispo. Ya era obispo, y lo cogió Artola después de esa misa y lo metió a la cárcel. ¿Y por qué? Porque había levantado este pueblo, porque este pueblo... Lo tomó como un asusador, no como alguien que estaba canalizando, sino como un asusador. Que les haya dicho: ustedes son fundadores de un nuevo pueblo. Para Artola fue terrible. Lo metió a la cárcel. El cardenal Andázuri estaba en México en una reunión de obispos. Se volvió enseguida un obispo en la cárcel. Me acuerdo que nos pidieron a todos, seguro del Agustino fueron, porque nos pidieron a todos: por favor, vayan al aeropuerto a recibir al Andázuri. Y me acuerdo de Monseñor Andázuri, grande, alto, subido en una de las sillas del aeropuerto, con su sombrero. La vergüenza que he pasado en México de que en mi país se han metido preso un obispo. Bueno, lo soltaron pues a Bambarén enseguida y trasladaron a la gente a Villa. Entonces, esa es la vinculación. Bambarén nunca nos dejó. Los primeros años Bambarén iba a cada rato a Villa El Salvador. Estaba súper comprometido con la gente, buscando de qué manera esa invasión pues se empezaba a hacer algo más humano, ¿no? Porque te imaginas en el frío de... ¿Cómo es ahora? La Pampa de Villa. La Pampa de Villa era agua. Yo me acuerdo haber caminado y mis lentes tenía a cada rato que sacarlos y limpiarlos con un pañuelo porque estaban totalmente mojados. Entonces Bambarén estuvo presente mucho tiempo. Yo diría que casi todo el tiempo de los primeros años de Villa. Es por eso su vinculación. A ver, yo soy de otra época, un poquito después, y en una ocasión fue cuando la parroquia cumplió, creo, 50 años, Bambarén al Agustino.
a celebrar las bodas de oro de la parroquia. Ya estaba bastante de edad. Y hizo un comentario en la misa. Hizo una pregunta que dejó pensativo a toda la gente del Agustino, ¿no? Dijo, ¿ustedes sabían que por las calles del Agustino caminó una santa? Todos se quedaron mirando. ¿Santo? ¿Quién? ¿Quién? ¿No? Nadie. Todos nos quedamos mirando así, ¿no? Claro, acá caminó varias veces. ¿No? ¿Ustedes no saben? Nadie le respondió. Acá caminó la Madre Teresa de Calcuta. Es más, en la sexta zona del Agustino iba a poner la casa, que finalmente decidió ponerla. Sí. Y entonces, yo me quedé intrigado sobre la personalidad de Bambarén, en el sentido de, conozco muy poco, pero creo que tengo que indagar más sobre por qué Bambarén, hasta donde tú lo conociste, tuvo esa decisión y esa garra de meterse en este tipo de compromiso. O sea, llevar es justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Meterse en el lío, ¿no? En el lío de los pobres, en el lío de las personas, que no estamos hablando pues de 100 familias, estamos hablando de miles de familias y de futuro de gente cristiana y de todo tipo de personas, porque no era solamente para cristianos. ¿Cómo era Bambarén? ¿Bambarén era jesuita, creo? Sí, claro. Bambarén era jesuita. Ya. ¿Y de dónde tú crees que vino ese nivel de compromiso? ¿Cómo era Bambarén antes de esta gesta de Villa El Salvador? Bueno, yo creo que Bambarén era un jesuita como conocemos tantos, ¿no? Hay muchos jesuitas comprometidos, muchísimos. Yo soy muy jesuita, es decir, amo mucho a los jesuitas. Y diría que el 99.9% de los jesuitas son comprometidos. Decimos que otro poquito. Sí. Entonces Bambarén tuvo siempre esta preocupación. Cuando lo hicieron obispo auxiliar de Lima, le encargó Landázuri los pueblos jóvenes. Por eso le llamaban el obispo de los pueblos jóvenes. Landázuri lo hizo obispo. Landázuri le encargó a Bambarén. Obispo, habían 3 obispos auxiliares, creo que estaba Bendil, algún otro. Pero él dijo, tú te encargas de los pueblos jóvenes, de todos. No habían tantos como ahora hay. Por eso él estaba muy presente. Por eso estuvo muy presente en esto de Villa El Salvador. Entonces, Bambarén ha sido como estas personalidades fuertes, muy críticas por mucha gente. Hay gente que lo criticaba por ser demasiado entregado a los pobres, hasta comunistas le decían. Claro. Y otros, no es suficientemente entregado, debería. Estas personalidades tienen que sufrir esto, de no ser totalmente comprendidas, ¿no? Nosotros en Villa lo tratamos muy, muy de cerca y siempre lo encontramos en una entrega total. Después ya fue a Chimbote. En Chimbote tuvo toda la experiencia del martirio de los franciscanos que mataron en Pariacoto. Bambarén era perseguido. Eso ya en la época del terrorismo. Claro. Entonces se entregó, sí. Es una personalidad que habría que estudiar. Sí, justo. Porque es una personalidad interesante. Bambarén llegaba a veces a Fátima en la camioneta y tenía que tocar rápido la puerta para que le abran porque le venían persiguiendo. Fátima es una residencia grande de la Compañía de Jesús en Miraflores, donde algunos sacerdotes van y descansan. Es una casa bonita, con libros, etc. Y entonces él vivía ahí, como obispo de Perú, de Lima, vivía ahí. Y ya te digo, entonces entonces con nosotros el trato que yo le traté, el tiempo que traté a Bambarén, totalmente fiel a la entrega a los pobres. Sí, conseguías, ya te digo, no nos dejó hacer iglesias hasta que pudimos hacer las iglesias con la comunidad cristiana. Y me imagino que muchas religiosos, sacerdotes decían, no, pero hay que hacer. Hubo una pequeña pugna, claro, pero igualito, había que hacer la comunidad, la gente. ¿Cómo no tenerla? Eran de maderita nuestras iglesias, nuestras capillas.
pero cuando las hicimos, claro, teníamos auxilio del extranjero, como tantos, ¿no? Venía Albania, nos daba para construir, pero si no hubiéramos tenido la comunidad cristiana, ¿no? El dinero no te alcanza. O sea, la gente, teníamos los obreros que construían de lunes a viernes, tenían su sueldo, pero eran de la comunidad cristiana, por lo tanto, de sábado y domingo todo el mundo trabajaba. Entonces, ¿te imaginas? Era otro mundo, ¿no? Con respecto al de ahora. Otro. Una de las cosas que yo recuerdo mucho, fuiste mi acompañante en unos ejercicios espirituales, para los que no forman parte de la experiencia de los jesuitas. Los ejercicios espirituales son el eje de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, de la espiritualidad ignaciana. Y yo tuve la suerte que me acompañé Margarita, y Margarita, como ya la están viendo cómo cuenta las cosas, me comenzó a contar sobre un texto que nos dieron en el retiro, y era sobre las palabras que un señor, Víctor Chero, había dicho frente a el Papa Juan Pablo II. Ya ese texto lo había visto 2 o 3 veces en la Universidad Católica, lo había visto, pero era muy diferente verlo en un retiro espiritual, ¿no? En unos ejercicios espirituales, porque ahí el silencio, la meditación hace que uno vaya más hacia el fondo de lo que dijo esta pareja, Víctor Chero y su esposa, a su santidad, a Irene se llama, ¿no? Bueno, el asunto está que lo que le dice es algo así como: Santo Padre, somos pobres, estamos enfermos, estamos acá en el abandono total, nuestras esposas gestan en la tuberculosis, y seguía una serie de hechos duros que vivían las personas de Villa El Salvador, pero no solo, lo mismo podía haberse dicho del Agustino, de las partes altas del Agustino, o de Comas, o de cualquier ciudad parecida, en las mismas condiciones de pobreza. Y Víctor Chero añadía ya hacia la mitad de su relato, de su exclamación: pero creemos en el Dios de la vida. El 5 de febrero de 1985, el Papa Juan Pablo II llegó a Villa El Salvador. La expectativa fue tanta que desde la noche anterior, más de 1 millón de personas llegaron a los arenales de lo que hoy conocemos como el Parque Industrial. Una pareja de esposos de Villa El Salvador, Víctor e Irene Chero, tuvieron la oportunidad de hablar en representación de todos los pueblos jóvenes. Los pobladores de los pueblos jóvenes, nos sentimos profundamente agradecidos por su visita pastoral. Santo Padre, tenemos hambre, sufrimos miseria, nuestros niños mueren, pero a pesar de todo esto, creemos en el Dios de la vida. Ese texto a mí me impactó un montón, y lo tenía ahí, tenía que conversar, y Margarita me sorprende cuando me dice: yo no conocía a Víctor Chero. Y dije: ¿cómo es esta historia con Víctor Chero? ¿Qué pasó con Víctor Chero? ¿Y cómo podemos tratar de, en medio de esto, este video, hay algunos videos que lo ven 3.000 vistas en 2 o 3 semanas. Sí, yo también me sorprendo. Está ahí las vistas. Entonces, es recuperar en algo todo este esfuerzo de Víctor Chero. A ver, cuéntanos un poco, ¿cómo lo conociste a Víctor Chero? Víctor Chero formaba parte de los pobladores de Villa El Salvador, grupo 7 del segundo sector. Tenía sus hijos pequeños, casado con Irene. Cuando empezó lo de la catequesis familiar, que fue lo que marcó nuestra pastoral en Villa, pues fuimos con el padre Eugenio Kirke, que era el párroco, buscando parejas que tenían hijos católicos, bueno, como tantos, ¿no? Que tenían hijos para la primera comunión. Entre ellos sale esta pareja, Víctor e Irene Chero. Especiales, por supuesto. Entraron en la catequesis, participaban, enseguida fueron guías de catequesis familiar. Su propia fuerza interior les hacía asumir tareas. Los hacía ir asumiendo tareas, ¿no? Lo conocí así, nos veíamos muchísimo, nos reuníamos todas las semanas porque había que preparar los temas. Ellos tenían a su cargo otras parejas, o sea, era una cosa de multiplicación. En ese trabajo de catequesis familiar, Víctor descubrió su vocación política.
Entonces, porque no todos, ¿no? Cada uno encontraba en el pueblo la vocación que tenía que ser. Varios encontraron la vocación política. El padre Eugenio era tenía muy buena línea en ese sentido, entonces los animaban. Y Víctor entró y llegó a ser regidor de Villa El Salvador. Él murió en una reunión del Consejo de Villa El Salvador. En una sesión de consejo. Ahí murió. murió. Víctor, bueno, tendría como tanto la presión alta, era un hombre joven, ¿no? Víctor ha muerto relativamente joven, que sería 40 por ahí. Pero si me dices que tenía a sus niños como para primera comunión, era un hombre de 32, 33 sí. Cuando comenzó este activismo espiritual, político, y entonces como a los 40 años. 40, 45, no te podría decir, de repente hasta más, ¿no? Ya llega un momento que cuando uno tiene tantos años como yo, todos los años se relativiza. Estaba en una reunión de consejo, en un momento difícil. Se quedó muerto ahí. Bueno, muerto. Yo lo he ido a ver y era como un mueble. Estaba vivo, pero era un mueble. O sea, quedó su cerebro y lo único que funcionó un tiempo fue el corazón. O sea, entregó su vida. Para mí Víctor es una persona que entregó su vida a su familia, a su fe, diríamos, a su iglesia. Todo el tiempo de catequesis familiar era de los líderes, y entregó su vida a su pueblo en un compromiso político. Y ahí murió. Fue impresionante, porque claro, uno ve, entregó su vida. O sea, era un momento difícil, había que tomar determinadas decisiones. Y como hombre íntegro que era, seguro lo asumiría con mucha presión, por supuesto. Lo lastimaba. No nos imaginábamos que iba a morir. Fue para todos, claro, un impacto de eso fuertísimo, ¿no? Muy fuerte. Tú, Margarita, estuviste en Villa El Salvador, ¿cuántos años? ¿O de qué año a qué año, si es que recuerdas? Por lo menos del 73 cuando he ido al Agustino. De Villa El Salvador, sí, ya viste el salto al Agustino. No, de Villa El Salvador di el salto a Chota, en el año 86 más o menos. Ya, 86. O sea, tuve como 13 años, ¿no? Pero es bastante. Los comienzos, claro. Y la época más... Sí. Más inspirada también de Villa El Salvador. Después volví. Ya. Y estudié otros 11. 11 años más. Después. Fui a Chota, 3 años. De Chota fui a Piura, 3 años. Y volví a Villa El Salvador, 11 años. Y de ahí recién al Agustino. Y de ahí recién fui al Agustino. A ver, entonces, cuando tú dices que trabajabas coordinando mucho tu trabajo y mucho era inspiración para ustedes, como debía haber sido el obispo Bambarén, ¿no? Uh-huh. En el caso del Agustino, ¿cómo así tú llegas al Agustino? ¿Pediste llegar la congregación? ¿Cómo fueron esas decisiones previas para que lleguen las hermanas? Depende de dónde ya estaban las hermanas en el Agustino. Ya estaban. Claro, ellas ya habían estado en el Agustino. Pero se pensó que era un buen lugar para tener la formación de lo que llamamos nosotros las jóvenes junioras, religiosas que ya han hecho sus votos, ya han hecho su noviciado, ya han hecho sus primeros votos, y 6 años tienen que estudiar. Estudian, pues lo que sea, el magisterio, filosofía, lo que Perdón, sea. Para poder entender, una persona se siente llamada. Cuando se siente llamada, inicia un proceso que se llama el No. Inicia un proceso que se llama postulantado. Postulantado. ¿Cuánto demora aproximadamente? Que me imagino que no es rígido. 2 años, más o menos. 2 años. De ahí comienza noviciado. 2 años. 2 años más. Ahí hacen recién los primeros votos. Después de que lo has pensado, 4 años. Después del 4º año que ya has hecho los primeros votos, ahí recién... El juniorado. Juniorado. Sí, juniorado es una junior, ¿verdad? Yo qué sé. Sí. Que es de jóvenes, ¿no?
son las jóvenes que ya han hecho sus primeros votos, pero tienen que estudiar. Entonces son de 5 a 6 años de estudio. Ahí se pensó que era, porque se había fundado primero ahí la casa, pensando en la que comenzaban, pero después se dijo es un sitio ideal por las personas, por lo que es el Agustino, por lo que son todos ustedes. Claro. Mira cómo dice que un sitio ideal para formar. Y entonces, bueno, habían 6 chicas que ya habían hecho los votos, tenían que ir. Y claro, yo ya llevaba 11 años, no sé cuándo, casi crece, en Villa El Salvador. Marga, te vas a encargar de las chicas. Dejas Villa y vas al Agustino. Para mí fue raro. Yo sabía que tenía que dejar Villa El Salvador. Ninguno de nosotros está eternamente con la comunidad. Me costaba, pero me encantaba el Agustino. Porque también cuando fueron las semanas lo habíamos pensado mucho, lo habíamos buscado mucho. Estaban los jesuitas, con los que trabajamos muy unidos siempre. Y me fui, pues estuve 6 años. 6 años estuviste tú, pero las esclavas, las siguieron más tiempo. Y estuvieron también antes, como dices. Antes y después. Gracias a Dios yo no fui, yo no salí del Agustino cerrando el Agustino, pero ya. A veces las congregaciones disminuimos de personal. Ya. Tú tienes que ir viendo pues, qué casa dejas, ¿no? Y pues una de las que se vería buena es que en Lima tenemos Villa El Salvador, tenemos Lima, 3 casas en Lima, es mucho, cuando por ejemplo en la Amazonía no tenemos ninguna. Claro. Entonces, dolorosamente yo era la provincial en esa época. Ya. O sea, era casi una de las que con un grupo de consultoras teníamos que tomar la decisión final de cerrar. Te duele, pero a veces hay que hacerlo. Pero a ver, está bien. La estadía tuya en el Agustino. Yo llegué y me enamoré de la parroquia en el año 89, justo en junio 89, hace 35 años, yo me acuerdo. 35, junio del 89, cumplo 35 años. Y mi cuñada Sonia me dijo para que participe en Movimiento de Niños, que había faltado un animador si quería ir. ¿Para qué fui? Estoy 35 años. Y la cosa es que los chicos que tuve en ese año fueron espectaculares. Poco a poco después ya lo fui conociendo, yo iba solamente a misa de vez en cuando, y poco a poco conocí a Ana María Leclench, que era la que dirigía Movimiento de Niños, y para mí la figura imponente era Francisco, las misas de Chiqui eran espectaculares, las misas de Juan Cima también muy buenas, Jesús Valverde era un personaje emblemático, todos sacerdotes. Luego ya más hacia los 80, hacia los 90 ya lo conozco más de lleno a Lucho Sauto. Tú los has conocido mucho a los sacerdotes jesuitas, a los padres jesuitas del Agustino. ¿Cómo tú ves la presencia de los jesuitas, y tú como jesuita también, en el Agustino? Bueno, yo pienso que marca muchísimo, según los que van, o sea, según el tipo de personas que arman una parroquia. La parroquia tiene una línea, tiene una orientación, tiene una espiritualidad. Yo pienso que en el Agustino ha sido clave, pues. Han sido los jesuitas, los que han estado en la parroquia de años, de muchos años. Recuerdo cuando vivían no sé si era por el Carmen, en una casita. ¿En el cerro? En el cerro, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo creo que es clave. Y bueno, no es que, igual que en Villa El Salvador, yo creo que la presencia del padre Eugenio, del padre Gerardo, del padre José Valieski, que fue el primer párroco de Bambaré y de muchas de nosotros, pues se tiene que reconocer, mira, con toda la humildad posible. O sea, no es que hicimos gran cosa, no, pero dimos nuestra vida ahí. Y eso pues marcó. Y yo pienso que los jesuitas marcaron el Agustino definitivamente. Marcaron como, porque dije que yo la conocí a Margarita haciendo ejercicios espirituales. Entonces,
la mayoría, gente de fuera, ve la parroquia de los años 80 y 90 y la ve como una parroquia con un mensaje social y con un mensaje, por decir, político, en el sentido de social, político. Pero yo sí he pasado por todo el proceso formativo, que siempre generosamente lo han ofrecido, para mí la formación es espiritual. Tú, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves, habiendo conocido a estos sacerdotes que de alguna forma buscaban estos tres niveles, ¿no? Atender las necesidades de la vida cotidiana, la formación espiritual, pero también una tarea de compromiso político con tu comunidad, con tu barrio, con tu país, para que salir adelante? Yo pienso que los del Agustino, igual pienso en el Padre Eugenio y estos de Villa El Salvador, Ajá. lo han vivido desde su misión. O sea, estaban metidos como párrocos o metidos con el pueblo, con las necesidades, eran vecinos, entonces había que luchar por las veredas. Todo eso lo cumplieron perfectamente. El compromiso político lo han llevado, en mi opinión, o lo hemos llevado, no en un compromiso personal de yo me meto en un partido político, sino, ¿por qué? Porque no puedo, porque tengo una opción. Al haber tomado una opción, un sacerdote, tenemos pues no sé, pero sí, como que tienes un papel y te ven todos así. Si el padre se mete en política, un montón se metirán porque se metió el padre. No, el compromiso político de los sacerdotes y religiosos en nuestro aspecto formativo es formar gente, laicos, que realmente se comprometan con la política en su pueblo. Uno dice que se presentaran para congresistas, para presidentes, que se metan en el juego. ¿Cuál es el papel nuestro? Formarlos de tal manera en su humanidad, diríamos, que implica su creencia. Por eso formábamos en el Agustino muchísimo en espiritualidad. Exactamente. Desde mi ser profundo cristiano, por ejemplo, con los valores que el cristianismo exige, me comprometo en el campo político. Es decir, en el campo de transformación de la sociedad, de dirección de una sociedad, de orientación de la sociedad. O sea, me comprometo. Entonces, ese yo creo que es el papel, para mí, que hicieron muy bien los jesuitas en el Agustino. Porque ninguno entró abiertamente a un partido político. No. Pero marcaban. Ahora, no, es que ustedes todos no decían, ¿no? Una vez recuerdo unas señoras muy amigas de nuestra congregación. Ay, pues estamos rezando por Margarita porque se está volviendo pues muy radical. Pensaban eso. Pero claro, es un joven que lo que lucha es por el bienestar de todos, porque no hayan estas injusticias, porque las injusticias se acaben, porque no haya explotación. Y los padres pues lo hicieron así. Claro. Los marcaron a muchos. Sí. Mi generación, o sea, la generación que ahorita estamos entre los 45 y 55, yo me veo con todos, todos tenemos ese matiz. Claro, yo por cosas de la vida terminé siendo regidor y sigo en la política y cada vez más metido en la política y voy a continuar de repente hasta el último día de mi vida formando. Yo me siento bien formado sobre este tema, asumo todo lo que tenga que asumir con la política, pero ahora yo ya quiero tu opinión con respecto a estos tiempos actuales, los tiempos actuales en donde nos han hecho creer, o el discurso comunicacional en redes es de no te metas en política, haz dinero, haz empresa. La política es para los vagos, para los ociosos. No, ¿por qué esto y lo otro? Y a la larga se ha convertido, y a mucha gente la han hecho creer que meterse en política, pero en la política a todo nivel, está mal. Yo sé que son tiempos diferentes, los tiempos actuales son muy diferentes a los que eran hace 30 años,
35 años que dije, yo entré, eran los objetivos, las luchas, para poder sacar una sociedad adelante. Ahora todo es tan disperso, ha habido tanto liderazgo que ha caído en las tentaciones de la corrupción, en las tentaciones de la vida acomodada, todos esos utopías que se creían en los años 60 ya están cuestionados. Desde tu punto de vista actual, ¿tú cómo ves ese trabajo político en ese escenario tan enraecido en el que estamos, donde ya nadie cree en nada? Bueno, primero yo creo que hay que ser valientes. Hay que ser muy verdadero con uno mismo. Y segundo, no lo hagas solo. O sea, tienes que buscar un grupo. Yo a veces pienso, ¿a quién voy a elegir? No tanto de presidente, ¿a quién voy a elegir de congresista para el 2026, por ejemplo? ¿No? Tiene que haber grupos. O sea, no puedes entrar solo. Porque la política no es mala, pero no la puedes hacer como ahora, pues. Entra política para plata y componendas. No, entra la política con un grupo para ser profundamente íntegros, que no te puedan agarrar por ningún lado. Que te entregues a hablar, a denunciar, a participar, pero que a ti no te pueden, o sea, tienes que estar tan blindado por cosas buenas, no blindado por protección. Claro. Tengo que ser tan íntegro o íntegra, humana y socialmente, para poderme meter en ese lío. Porque si tengo cualquier enredista que tenga por ahí, entonces es difícil, pues, porque primero tienes que analizarte a ti mismo. ¿Cómo soy? ¿Qué tengo que mejorar yo como persona para poderme meter a transformar una práctica, diría? Si yo sé que tengo tal componenda por aquí, que si me voy a prestar me la van a sacar, no voy a hacer nada, pues. Si lo que quiero es transformar la política en lo que debe ser, pues trabaje primero porque yo sé, bueno, todos tenemos fallos, ¿no? Pero Claro. ser lo suficientemente íntegro en determinados aspectos. Una es la honradez clarísima. La otra es la claridad de vida también. Que mi historia, aunque haya tenido puntos negros, pues sea más o menos una historia de servicio. Porque claro, si yo tengo que estar blindado, ¿eh? Porque el problema de política es que si vales la pena, te van a dar por todos lados. Vamos a hacer un flashback, vamos a regresar al comienzo. Ahora la gente ya te conoce, ya te ha escuchado. Y yo te preguntaría, pues, Margarita, ¿por qué eres así? ¿De dónde te viene tu vocación? Yo conozco algunas de ustedes, son 4 hermanas. Y tú eres la segunda, creo. La segunda. ¿Por qué en ti pegó esa fuerza interior? ¿Cuál es tu proceso personal para que tú hayas, en un momento dado, quiero seguir la vida religiosa? ¿Cómo comenzó tu vocación? Bueno, yo te diría que la gente que nos conoce, a las 4, saben que somos parecidas, ¿no? Soy la única religiosa, pero mis otras hermanas, cada una ha tenido un compromiso y una entrega vital en su vida, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, viene de la familia. Por ejemplo, mi familia es mitad, todo el lado de mi madre es ecuatoriano, todo el lado de mi padre es peruano. Ahora no hay problema, pero cuando yo era pequeña, era el año de la guerra, de los 40, Claro, claro. Ecuador y Perú matándose, ¿no? Y ver 2 familias, en Ecuador y en Perú, superando esas situaciones y manteniendo una unidad y un cariño profundo. Me acuerdo muy chiquita, tenía 5 años, 6 años, uno de los primeros recuerdos, en mi casa, un edificio en un primer piso, el consulado de Perú, mi padre era el cónsul,
con todo una población impresionante en la calle tirando piedras Al a consulado. mi casa y al escudo contra mi padre y mis tíos ecuatorianos arriba en mi casa cogiendo y abrazando a mi padre. Sí, Acompañándolo. y sintiendo, eran ecuatorianos ellos, pero Ah, eso para mí nos marcó siempre. Cómo a pesar de ser uno de un país y el otro del otro, sufriendo la guerra, porque les dolía a los ecuatorianos y a los peruanos, hubo muertes y todo, cómo el amor familiar podía superar todo eso. Mis tíos eran muchachos jóvenes todos, pero mi padre los había cogido huérfanos desde pequeño. O sea, esa fuerza familiar que pasó en los años, mi familia se ha seguido integrando ahora. Ahora mi sobrino se fue a Ecuador, se casó con ecuatoriana, o sea, otros vienen, o sea, la familia siguió integrando, ahora ya no hay problema, ¿no? Pero en esa época. Entonces, yo eso lo he vivido, lo que significa poder aceptar contrarios uniendo. Claro. Eso para mí es eso nos marcó a las 4 hermanas profundamente. Otra cosa que te marca es cuando por el trabajo de tu padre tienes que pasar de un país a otro en una edad de infancia y de adolescencia en que te vas marcando. De Ecuador a Perú, de Perú a Chile, de Chile a Argentina, de Argentina a Uruguay, de Uruguay otra vez a Paraguay, de Paraguay a México. O sea, un montón de países que te dejaron, yo siento, lo mejor de cada uno. Entonces uno se siente profundamente uruguaya cuando hay fútbol, el Uruguay se te mete en el corazón. Pero las maneras de ser del uruguayo nos marcó. Entonces yo a veces pienso, por la familia que tuve, recogí lo mejor de cada lugar. Y eso te forma muchísimo. ¿Tu padre fue diplomático? Mi papá era diplomático. Te hace comprender las cosas, te hace aceptarlas. Y por otro lado, te hace amar. Tú vas amando todo, pues. Amabas Chile, amabas Uruguay. ¿Por qué? Porque amabas tus amigas, amabas a tus amigos, amabas a tus enamorados, ¿no? Entonces, eso marca. O sea, la familia y el estilo que le tocó a mi familia vivir te ayuda muchísimo a mirar la vida. ¿Tu padre era limeño o era de...? Mi padre era limeño, mi madre guayaquileña. Y se enamoraron, pues. Y formaron lo que para nosotros es una... que sigue hasta ahora. Tengo sobrinos, nietos en Ecuador y otros en Perú, ¿no? Y hay mucha unión hasta ahora. Y eso pues fue en una época difícil. Porque ahora tú dices no hay problema, pero eran los años de guerra. No, claro. De que se quitaban fronteras. No. Pero claro, estábamos amenazados, pero también se amenazaba Tumbes. No, claro. Y eran años difíciles. Entonces quizás eso, y sobre todo, no era fácil viajar, ibas dejando quereres, ¿no? A los 13 años dejar un país con tus amigas y pasar a otro, y iniciar nuevo. No era fácil. Yo a veces pienso, a ratos uno sufría, pero claro, la fuerza de la familia te mantenía, y ahora con los años uno ya no se acuerda de lo que sufrió, pero te acuerdas de la alegría, de haber recibido mucho de cada país. Y luego, cuando ya llegué al Perú, pues tuve que trabajar, porque el diplomático en Perú lo pasa muy mal, ganaba muy mal. Y bueno, además tenía que trabajar, ¿no? Ya había terminado de estudiar en México y estudié un secretariado muy fuerte que había en México y entré a trabajar. Y tuve también la suerte de entrar a trabajar, para mí, una de las mejores empresas que hay en el Perú. Trabajé yo y todas mis hermanas. 3 hermanas hemos trabajado. Una trabajó ahí, ha trabajado más de 60 años en esa compañía, donde también se vivían y se viven hasta ahora los valores profundos de una ética profesional, empresarial, etc. Para mí esa empresa es como mi familia también. Para mis hermanas es como su familia. Y aprendimos muchos valores también.
Entonces he tenido mucha suerte. En ese momento, trabajando así, ya estaba en algunos pueblos jóvenes, estaba el famoso Montón, que es hoy San Martín de Porres, era el basurero de Lima. Ya, mira, como no conocía eso. Sí, pues el famoso Montón. Y nosotras, chicas jóvenes, con nuestros amigos, teníamos una comunidad en las esclavas ya, porque los jesuitas siempre también tenían una comunidad de chicos, íbamos todos los sábados al Montón Hacer un servicio. a hacer nuestro servicio. Basura hasta acá. Chicos y chicas eran de ACUP, se llamaban ellos, y nosotros éramos CON. Que no sabíamos. Perdón, ¿cómo eran ustedes? CON. CON. Comunidad Urbana Comunidad de Universitarias y Oficinistas Marianas. Hasta ahora existe, de ya gente mayor. Y el ACUP era de los jesuitas. Ajá. Y hacíamos ejercicios, éramos chicas. Ejercicios espirituales. Sí, yo era una chica devota, pues, una buena chica, que iba a misa, que conocí a esta de los ejercicios, hice ejercicio y me metí en este grupo. Pero claro, éramos normales, estábamos todos, desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde, en el Montón. A las 6 llegabas a tu casa, te ponían monísima, te llenabas de perfume para no leer la basura que tenías y te ibas a la fiesta. Es una vida normal, ¿no? Discúlpame, pero yo trato de entender, calcular los años 53, 54, el año 53, 54, ¿no? 55, la época de Odría, más 57, o menos. 57, claro. Justo con Velasco arrancó todo después. ¿Qué año fue Velasco? La página 11 famosa, ¿qué año fue? 68. No, eso ya fue mucho después. Por eso digo, este es Odría. Sí, Odría. Sí. Claro, Odría, las fiestas de Odría que hacía. Claro, fue un esplendor económico por el precio de... Era Odría, por supuesto. Sí. Mira, qué interesante, no sabía eso. Claro. Y ahí descubrí, pues, llega un momento en que tú te preguntas, ¿es verdad, Señor, te estoy dando todos los sábados? Me estoy yendo al Montón, le doy clase a los niños, hacíamos campaña para conseguir dinero para la gente. Estábamos muy metidas, había que cambiar la sociedad. ¿Y cómo la cambiábamos? No sabíamos. Trabajábamos, estudiábamos, hablábamos y hacíamos. Dábamos nuestro tiempo, ¿no? Pero llega un momento en que unos ejercicios, tú le dices al Señor, bueno, te estoy dando unas horas, te doy el sábado, te doy el lunes, te doy el martes, voy a estas clases, doy estas clases. Y tú empiezas a sentir que el Señor te dice, bueno, pero no es suficiente, pues. Te dice, ¿no? Claro. Te dice. ¿Qué tal? Llegas al principio fundamento, pasas al rey temporal en los ejercicios, las dos banderas, llegas a los binarios y hay un momento en que pues, el tercer binario es todo. Los que están viendo dirán, ¿de qué están hablando? Vayan a hacer ejercicio. Tienen que ir a hacer ejercicios espirituales, ¿verdad? Realmente. ¡Pum! Es un una explosión. proceso, Sí. te ilumina. Igual que en el tercer binario, puedes tomar una decisión. Tercer binario es 3 tipos de personas. Puedes tomar una decisión de entregar tu vida a la política, a la buena política, al cambio del país. También ahí entrégame todo tu tiempo, toda tu manera, porque te quiero al servicio de la gente en una congregación religiosa, por ejemplo. Vamos a ir terminando, de verdad me ha encantado, Dios mío. Vamos a ir terminando esta parte de la primera entrevista de Hoy Yo Te Sigo, porque te dije, quiero ir hacia una segunda entrevista con el principio y fundamento. El principio y fundamento, para las personas que no han participado en ejercicios espirituales, es la piedra angular por donde es el pórtico, por donde uno comienza a hacer la experiencia de los ejercicios, ¿no? Y tiene una muy, muy bella oración, y cuando Margarita hace un rato lo ha dicho muy rápido, es todo un proceso. Cuando estás comenzando, vas un poquito y ya te quedas ahí, ¿no? Pasa 1 año, 2 años, haces un poquito más y regresas.
pasa un año más, te vas enriqueciendo y van saliendo más desafíos y uno va encontrando que en los hechos Dios te está hablando. Y uno siempre vuelve al principio y fundamento. ¿Cuál es? Yo he escuchado historias maravillosas de gente que ya tiene 20, 30, 40 años en esto. ¿Y cuál es el principio y fundamento tuyo, Margarita, en esta etapa actual? En esta etapa actual. Bueno, tengo 90 años. Entonces, muy interesante ver. En este momento yo acabo de hacer ejercicios para nada. Y ahí siempre uno saca una consigna, ¿no? A los 90 años tienes que tener una consigna igual, ¿no? Simplemente ha sido cada día un poquito más. Cada día un poquito más de qué? De amor, de esperanza, de alegría, de comunicación, de servicio en lo que puedo hacer. Y un poquito más de aceptación, de disminución física, mental, de relaciones, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque definitivamente amas profundamente a Dios, lo amas en la humanidad, un poquito más humana también. Cada día ya no se pide más. O sea, ¿cuál sería hoy mi principio y fundamento? Pues ese es todo lo que he recibido, es cada día un poquito más de bondad, de cercanía, de humanidad, que es lo que para mí me marca más ahora. Si no eres humana, no eres cristiana, definitivamente. Y también un poquito más de aceptación, pues definitivamente ya no estás para charlas, ya no estás para grandes cosas, no estás para grandes misiones, ya no estoy para la selva, definitivamente. He estado 11 años en la selva y hubiera estado 15 o 20, ¿no? Ya no estás para entregarte en nuestro maravilloso pueblo del indio de Piura, que todavía luchamos por tener servicio, por tener pistas. Ya no estás pues para eso. Estás para otro tipo de servicio, pero siempre estás para dar un poco más de humanidad viviendo a todo. El maíz. El maíz. Nunca se quedó. Siempre hay más. Ay, Dios mío. En la siguiente entrevista vamos a hablar de la experiencia en la selva, Santa María de Niedo. Nunca me voy a olvidar la anécdota de las hormigas. Margarita me contó una experiencia con las hormigas y todo, genial. Mi esposa es piurana, y cuando me hablas de Piura también, pues, pues, entiendo con toda claridad. Yo particularmente, este espacio que se llama Oye, yo te sigo, también es mi maíz, también ese es mi más. O sea, yo he sido regidor y escribía, y yo dije, bueno, esto ya es suficiente, la gente no lo va a leer, tengo que llegar a más, y tengo que corregir, y tengo que mejorar. Y por eso es que decidí hacer las entrevistas como un primer paso, porque eso es un primer paso. Yo lo que quiero es ir y pedir la gracia de hacerlo bien, un programa en vivo, que es todo un desafío, y quiero persistir en esto. Yo he tenido muy buenos maestros, siempre los recuerdo con mucho cariño, y justamente para mí era muy importante abrir esto, que era este espacio, contigo también, Margarita, que estés en este camino, y estás en este camino, a través de esta entrevista inicial, porque se viene otra más. Yo vengo también de una experiencia mariana, yo soy salesiano. Yo estudié en Breña. María Auxiliadora. María Auxiliadora. Y por eso es que cuando yo veo pues, que el Papa también ha sido salesiano y terminó jesuita, yo dije, yo he hecho el mismo camino que Francisco. que Francisco el Papa, ¿no? Y bueno, yo quiero agradecerte esta primera parte de esta primera entrevista, porque ha sido muy bonito, y conocer estos detalles, porque no sabía varias cosas. Y se me van a ocurrir más preguntas. Quiero revisar bien este video, y por ahí de acá un par de semanas nos mandamos con otra entrevista más, ya sobre temas puntuales, porque ya tenemos el marco
recibe el saludo de, si yo estoy acá, David Uzcata, ¿te suena David Uzcata? Sí, claro. Tipazo, yo mucho estoy por él. Vidal García, otro pata por el que también estoy acá. Se te extraña mucho en el Agustino. Ya haremos algo para, o vendremos, no sé, pero tenemos que vincularnos un poco más contigo, Margarita. Muchas gracias. Y un saludo para estas personas que te extrañan en el Agustino, que no son uno, dos, no, son cientos que te conocieron en distintos ejercicios espirituales, rituales, etcétera, Semanas Santas, etcétera, tantas cosas. ¿Qué le dirías a los que, como yo, no han podido tener la suerte de estar acá, pero te están oyendo? Bueno, primero en el Agustino quedó sembrado la espiritualidad de Santa Rafaela María. Hay un grupo, Sí, ¿no? claro. Muy querida, gente muy, muy querida. Pues todos, realmente, ¿qué les diría? Pues ánimo a seguir siempre dando un poco más, cada uno en lo que pueda. Nosotros llevamos, las que lo vivimos, mucha nostalgia siempre por haber salido del Agustino, pero a veces son caminos que no hay más remedio que tomar, ¿no? Cuando uno dice, claro, es que si fuéramos más, entonces ahí dan ganas de ir, donde dice, ¿por qué más chicas no se animan? ¿Ah? De repente, si somos más, no hubiéramos salido del Agustino. Entonces es como una llamada vocacional. Esto no sé si lo oigan jóvenes, chicas jóvenes, por favor, chicas, piénsenlo. Vale la pena, vale la pena. Piensen. Hay alguna que de repente dirá, sí, pues yo quisiera. Las puertas están abiertas, puedes venir y preguntar. Pero bueno, los recuerdo a todos. No voy a decir nombres, primero porque me olvidaría de muchos, y segundo porque no vale decir nombres, pero mucha gente sabe que me estoy acordando especialmente de algunos. Me estoy acordando de algunos años 31 de diciembre pasados en la casa. Ya se recordarán la gente que lo pasaba por ahí, antes de irse a las fiestas, con la piña colada que era especial de la hermana Marga. Los mandaba bien alegres, ¿sabes que sí? Entonces, para todos, muchos recuerdos, por supuesto. Y para los jesuitas que han estado y han salido, pues también. Con el Chique estuve en Piura, ahora última, antes de venirme. Está en Piura con alma, vida y corazón, pero su alma, vida y corazón también quedó en el Agustino, no lo pueden negar. En fin, saludos a todos, mil recuerdos y bueno, qué paciencia que han tenido de escuchar. Hasta cualquier rato. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.